Hola a todos, grupos de cuarto semestre, soy el profesor Daniel Montiel Nieves. Vamos a continuar con nuestras actividades de la asignatura de mantenimiento y redes de cómputo. Precisamente en la actividad anterior, que fue esta, la actividad 2, conceptos básicos, les pedí que precisamente retomáramos estos conceptos de hardware, software y las unidades de medidas de información. A pesar de que ya lo trabajamos en Informática 1, la idea es que los retomemos. En las características de una computadora, aquí les pedí que precisamente lo hicieran a través de la computadora que ustedes están utilizando ahorita para sus actividades. Identificaran el tipo de computadora, qué sistema operativo, la capacidad del disco duro, el procesador y la memoria RAM. Estas características son claves para cuando nosotros vamos a adquirir un equipo de cómputo. Es muy importante. Es por ello que les pedí también que consultaran cuáles son las computadoras más actuales en base a la capacidad del procesador, la memoria RAM y el disco duro, describir marcas y precios. Esto es muy importante porque precisamente lo vamos a estar utilizando en esta actividad 3 que vamos a generar. Bueno, la actividad 3 precisamente consiste en que ustedes van a tener 5 usuarios y a estos usuarios les van a asignar una computadora en base a su experiencia. En base a su experiencia, por ejemplo, en base a lo que ustedes ya consultaron, le van a asignar una computadora. Me van a decir, bueno, una computadora para el hogar donde lo ocupan niños de preescolar y primaria. ¿Qué características debe de tener? Para ello, obviamente aquí yo les estoy poniendo las características que deben de consultar. Yo les recomiendo, pueden hacerlo de esta manera. Aquí le ponen, por ejemplo, esta. Y aquí van a poner qué tipo de computadora es, tamaño del monitor, todo esto lo están poniendo aquí. Entonces aquí lo copiamos, lo pegamos y aquí describimos, ¿no?, qué tipo de computadora es. A lo mejor aquí ponemos es una laptop, le ponemos obviamente lo que es la marca, el precio y demás. Importante, pues vamos a poner las imágenes de ello. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí internet y los empiezo a buscar, ¿no? Entonces hay varias computadoras que ya tenemos aquí y las vamos a ir asignando a nuestros usuarios. Esto es lo importante. Cuando ustedes hicieron la consulta precisamente de las más actuales, nos damos cuenta que las computadoras hoy en día pues básicamente ya traen consigo o ya tenemos pues computadoras pues de 8 GB de RAM, procesadores, pues tenemos varios procesadores, ¿no? Por ejemplo, uno de los mejores procesadores, pues el Core, los que estuvieron por ahí analizando. Entonces, en base a eso, ustedes generamos ahí nuestras computadoras, ¿no? Por ejemplo, yo aquí dice, bueno, la mejor computadora, tenemos muchos artículos en internet. Portátil para niños en el 2021, ¿no? Entonces vemos por ahí información y vamos sacando lo más relevante. Por ejemplo, aquí tenemos una HP, es buena computadora. Aquí tenemos una Lenovo. Y así vamos buscando cuáles pueden ser una Acer, cuáles pueden ser las mejores computadoras o la computadora que se adapte a las necesidades de ese usuario. Yo aquí les estoy pidiendo 5 usuarios, bueno, un equipo para el hogar, un estudiante de nivel medio superior, por ejemplo de bachilleres, que ocuparía, un diseñador gráfico, un DJ y una computadora para un ciber. Entonces, todas esas los van a consultar y los van a buscar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la computadora que mejor se adapte a mis necesidades, ¿no? Entonces, lo voy poniendo de esa manera. Por ejemplo, aquí yo tengo aquí varias computadoras de las cuales, bueno, pues aquí me puedo ir directamente a alguna, ¿no? Por ejemplo, aquí hay tiendas, está Walmart, está Amazon, está Liverpool, por ahí tenemos también Coppel y demás. O sea, tenemos varias computadoras, ¿no? Entonces le podemos asignar. Ahí inclusive nos va a ir diciendo que a lo mejor esa computadora se puede asignar para tal usuario, ¿no? Entonces no quiere decir. La idea de esto es, por ejemplo, si yo tengo aquí una computadora Asus de
pues casi 22,000 pesos, por ejemplo, en Amazon, pues hay que vemos las características, qué características tiene, y en base a eso, a quién se lo podemos asignar. Por ejemplo, esta computadora de 22,000 pesos, pues a lo mejor podemos decir, no se la podríamos asignar a un niño de preescolar, de primaria. O sea, es mucho, está muy sobrado, son 22,000 pesos para un niño de preescolar o primaria, ¿no? Por ejemplo, le podemos asignar, no sé, a lo mejor una más económica de 7,600, que vean, bueno, pues aquí a lo mejor tiene aquí unas características, un procesador Intel Celeron de 4 GB de RAM, 1 TB, ¿no? Entonces, casi las mayorías estándar oscilan precisamente entre estas características. Y acá, por ejemplo, bueno, vamos a ver que ya no es el Celeron, como teníamos, sino que es el Core. El Core aquí tenemos, o sea, es mejor procesador. Por ejemplo, acá tenemos un Core i5, 8 GB de RAM, 1 TB de disco duro, o sea, casi la mayoría ya tiene 1 TB. Hay algunas otras que tienen 500 GB, miren que es la mitad. Este tiene 500 GB, la mitad precisamente. Entonces, ¿a quién le vamos a estar asignando esas computadoras? Por ejemplo, aquí tenemos una de 6,500, es de escritorio. A lo mejor esta se la podríamos asignar a un niño de preescolar o primaria, ¿no? Entonces, en base a sus características, pues los vamos checando, ¿no? Entonces, buscamos la computadora y ahí les estamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, aquí para un diseñador gráfico, qué características puede tener, buscamos y la estamos poniendo, ¿no? Entonces, la dinámica de esta actividad precisamente es que ustedes pongan las características así tal cual, ¿no? Por ejemplo, un niño de preescolar pues va a tener un costo menor, un estudiante de nivel medio superior pues a lo mejor un costo superior. Estas dos computadoras casi se pueden parecer, nada más puede variar un poquito en el costo, ¿no? A lo mejor pues con una ya vimos de 6,000, 7,000 pesos puede ser funcional, esta a lo mejor una de 8,000 y así vamos, ¿no? Por ejemplo, un diseñador gráfico pues ocupa un diseñador gráfico y un DJ, pues a lo mejor pueden ser características similares. Sin embargo, bueno, pues un DJ, por ejemplo, que necesita aplicaciones mucho más sofisticadas, bueno, pues a lo mejor le vamos a aplicar algún otro procesador diferente con mejores características, ¿no? Por ejemplo, un diseñador gráfico pues debe ser su tarjeta gráfica, debe de tener su propia RAM, ¿no? También aquí lo podemos analizar de esa manera. Y bueno, pues una computadora para un ciber a lo mejor pues nada que ver con esto, pues va a ser casi similar a la que ocupa un estudiante de bachillerato o un estudiante de primaria o secundaria, o sea, porque realmente no tiene casi muchas características, ¿no? Y así podríamos seguir buscando más usuarios. Yo aquí nada les estoy dejando estos 5 usuarios precisamente con la idea de que se vayan familiarizando un poquito precisamente con esas características. Entonces, muy importante en estas dos actividades que ya han estado haciendo, necesito que vayan ustedes precisamente analizando cuáles son los más actuales, ¿no? Entonces, quedémonos con estas 3 características principales: capacidad del disco duro, capacidad y tipo de procesador. Aquí en tipo de procesador podemos ver las marcas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, de los mejores procesadores del Core, pero tenemos otros procesadores también. La memoria RAM, por ejemplo, tenemos un estándar de 8 GB de RAM, pero podemos tener el doble, 16 GB. Si se dan cuenta, aquí igual como vimos en el primer semestre, pues va aumentando, ¿no? Por ejemplo, tenemos memorias de 2 GB, capacidades, por ejemplo, en RAM, 2 GB en RAM, va subiendo al doble, 4 GB en RAM, 8 GB en RAM, y tenemos 16 GB en RAM, ¿no? Entonces, por ejemplo, un diseñador gráfico, un DJ, pues ocuparía precisamente unas de 16 GB, ¿no? Un estudiante de bachillerato, pues a lo mejor una capacidades de 8 GB, 4 GB puede servir, ¿no? Entonces, aquí lo podemos trabajar de esa manera. Bueno, pues espero que este video les sea funcional. Cualquier duda, por ahí estamos a través de los diversos medios. Y pues que tengan excelente semana, chicos. Ahí nos estamos escuchando para la siguiente.